Muy buenas noches, maestros, maestras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde vamos a ir desarrollando la unidad temática número 3 del módulo número 4. Si durante la presentación hay consultas, preguntas, pueden hacerlas para ir respondiendo también. Estamos desarrollando el módulo número 4, que corresponde a la didáctica aplicativa en la enseñanza de la geometría. En este módulo vamos a ir viendo lo que corresponde a geometría, ¿no? Ya hemos visto en los dos anteriores módulos algunos recursos materiales, recursos tecnológicos que nos ayudan principalmente a desarrollar este contenido en los diferentes años de escolaridad. En esta unidad temática número 3 vamos a ir viendo aquel aspecto que es bastante importante para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y el pensamiento geométrico, que son la resolución de problemas, ¿no? Esta estrategia, que es bastante interesante, que tiene también sus diferentes características para encarar los diferentes tipos de problemas, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de ellos y también algunos aspectos que son importantes para tomar en cuenta. Hablamos de la unidad temática número 3, ¿no? Donde vemos las estrategias didácticas, tecnológicas de resolución de problemas, ¿no? Principalmente nos enfocamos en esta unidad temática a ese conocimiento de geometría a partir de la resolución de problemas. Este conocimiento está orientado a fortalecer las competencias, ¿no?, de los maestros, maestras, para desarrollar ese pensamiento geométrico y espacial en los estudiantes, ¿no?, con metodologías, con herramientas tecnológicas también, y también las manuales, ¿no?, los recursos manuales. Se plantea la resolución de problemas geométricos desde diferentes perspectivas, ¿no?, y diferentes tipos de problemas también que se va a presentar y con sus características, ¿no?, respecto a la geometría. Tiene su importancia el estudio de la geometría, ¿no? Hemos visto que la geometría es bastante importante en el estudio de la matemática, porque vemos, ¿no?, en nuestro contexto, en nuestro alrededor, que es muy utilizada. Por lo tanto, es un contenido que se desarrolla en la matemática para que ésta la podamos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del estudio de la geometría, ¿no? Otro aspecto también es el aprendizaje significativo, a que se refiere que todos los conocimientos que el estudiante adquiere tienen que ser significativos. ¿En qué sentido? En que estos conocimientos puedan permitir desenvolverse en la vida cotidiana al estudiante, resolviendo cualquier situación problemática al que se presente, ¿no? Principalmente resolución de problemas matemáticos, donde interviene la geometría, ¿no? Hablamos de metodología, una metodología activa al uso de materiales concretos, herramientas tecnológicas, también el promover este aprendizaje, ¿no? Este aprendizaje práctico principalmente, ¿no? La resolución de problemas tomamos en cuenta para superar, ¿no?, este enfoque memorístico que muchas veces se desarrolla en las unidades educativas, que tiene un cierto valor, ¿no?, pero la parte práctica, ¿no?, es más relevante para los estudiantes, ¿no?, que solamente el aspecto memorístico. También el de resolver problemas desarrolla ese pensamiento
matemático que nosotros buscamos en los estudiantes, ¿no? También es un medio y fin del aprendizaje de la geometría, ¿no? La resolución de problemas, entonces lo vamos a ver como un medio, ¿no? Como un fin para aprender la geometría. Bueno, entre las propuestas didácticas tenemos, ¿no?, el planteamiento de problemas dinámicos adecuados también al año de escolaridad. Otro aspecto, iniciar desde lo básico, ¿no?, haciendo lo complejo. Siempre partir de lo más sencillo para ir incrementando la dificultad en cuanto a la resolución de problemas, ¿no? También integramos estrategias que motiven e impliquen al estudiante, ¿no? Entonces el estudiante es el principal actor donde debe participar al resolver todos estos problemas que vamos a ir presentándole. Bueno, hablamos del estudiante, ¿no? Tenemos algunos aspectos o características del estudiante. 1. Planteando y resolviendo problemas matemáticos, ¿no? Entonces, el estudiante aprende planteando y resolviendo problemas matemáticos, no solamente resolviendo, ¿no? Entonces, el estudiante también puede plantear otros problemas que los va a ir resolviendo también, ¿no? Otra forma es la forma dinámica, ¿no? La forma dinámica donde tenemos la participación del estudiante de forma práctica, ¿no? Entonces, cuando el estudiante elabora algún trabajo de forma manual, ¿no?, realizando mediciones, cálculos, etcétera, está participando de una forma dinámica en la resolución de los problemas, ¿no? También la comprensión básica hasta la exploración profunda. Entonces, esto decimos, ¿no? Empezamos de lo básico para ir incrementando la dificultad hasta llegar a lo más complejo del conocimiento de geometría, ¿no?, que en realidad serían principalmente las fórmulas que vamos a deducir al finalizar de hacer los cálculos correspondientes, ¿no? El grado de complejidad según la edad de los estudiantes. A esto se refiere que debemos plantear, ¿no?, dependiendo del año de escolaridad, de la edad de los estudiantes, problemas adecuados a ese año de escolaridad, ¿no?, para que no sean muy complejos y también para que no sean muy fáciles, ¿no?, que se resuelve muy fácil. Bueno, dentro de las estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento lógico tenemos variados, ¿no? Principalmente partimos de esta actividad que hace que el estudiante vaya razonando, vaya pensando de manera lógica y encontrando la solución. ¿A qué me refiero? Esta actividad que comúnmente, ¿no?, se la realiza como actividad de juego también, lo que son las adivinanzas, ¿no? Adivinanzas que como un juego de palabras tenemos una incógnita, ¿no? Incógnita que con las pautas que nosotros vamos dando, el estudiante debe ir encontrando la solución. Es una pauta para ingresar a la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque en la resolución de problemas hacemos similar actividad, ¿no? Tenemos una duda al que vamos a ir a encontrar la solución. Y las adivinanzas se asemejan, ¿no? Las adivinanzas son semejantes a los problemas, donde encontramos pautas que nos van a llevar a la solución, ¿no? Entonces, adivinanzas como una actividad dinámica, actividad divertida, actividad de juego, incorporamos en el contenido de geometría, tomando en cuenta, ¿no?, principalmente que las adivinanzas deben estar adecuadas al contenido. Eso principalmente, ¿no? No debemos desenmarcarnos del contenido que estamos desarrollando. En este caso es geometría el contenido. Entonces las adivinanzas tienen que ir en ese sentido.
Aquí algunos ejemplos cómo se puede desarrollar las adivinanzas, ¿no? Esto va a variar de acuerdo a la iniciativa también de los maestros, de los propios estudiantes, ¿no? Decíamos que el estudiante puede también proponer los problemas, también puede proponer las adivinanzas para poder encontrar una solución referente a la geometría, ¿no? Acá tenemos 3 ejemplos. Dice la primera: ¿qué figura tiene todos sus lados y ángulos iguales? ¿No? Entonces tenemos alternativas de solución para que la adivinanza no sea compleja, digamos, ¿no? Entonces le damos alternativas para que pueda seleccionar. Otra: ¿cuál es el nombre de una figura con 8 lados? También, ¿no? Le damos alternativas para que el estudiante vaya a encontrar la solución. Bueno, las adivinanzas, ¿no? Las adivinanzas, como tenemos el contenido de figuras geométricas y cuerpos geométricos también, entonces estos los podemos desarrollar en ese sentido, ¿no? Tanto para figuras geométricas como para cuerpos geométricos, tomando en cuenta las características que tienen estos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Acá como recomendación también podemos utilizar fichas, ¿no? Fichas previamente ya elaboradas, ¿no? Figuras también de los cuerpos y ¿no? de los cuerpos geométricos y una plantilla de anotaciones donde vamos a ir registrando, ¿no? Los aciertos, los desaciertos, etcétera, donde vamos a ir acumulando, ¿no? Aquellos puntos tal vez por más aciertos que hayamos tenido en las respuestas a las adivinanzas. Una manera de desarrollar esta actividad, ¿no? es organizar el aula, ¿no? Dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos en el aula, podemos formar grupos, ¿no? Entonces, haciendo que dentro de los grupos puedan colaborarse, puedan trabajar en equipo. Sabemos que un trabajo en grupo hace que aquellos estudiantes que tengan un poco de dificultad entonces puedan estar al nivel del resto, ¿no? Entonces es muy favorable los trabajos en grupo también. Otro, el maestro o la maestra reparte las fichas, ¿no? Las fichas donde vamos a tener las preguntas o las pautas para las adivinanzas correspondientes, ¿no? Otra actividad, ¿no? El grupo responde a la adivinanza indicando o levantando la figura o el cuerpo geométrico, ¿no? Entonces esta es una manera de ir respondiendo a las adivinanzas que vayamos a hacer, ¿no? Si tenemos la figura, entonces podemos mostrar o también podemos nombrarla, ¿no? Entonces podemos utilizar una u otra manera para ir respondiendo. Otra actividad, ¿no? La maestra o el maestro va anotando los aciertos, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que debe haber un grupo que sea el ganador, ¿no? Entonces para ello tenemos que ir registrando los aciertos que hayan tenido cada uno de los grupos, ¿no? Otro, los estudiantes pueden crear sus propias adivinanzas sobre figuras o cuerpos geométricos y compartirlas con sus compañeros. Esta última es muy importante. ¿Por qué? Porque da la posibilidad a los estudiantes de no solamente quedarse con aquellas adivinanzas que el maestro o la maestra ha elaborado, sino que el propio estudiante, conociendo aquellas características de las figuras, cuerpos geométricos, puede elaborar sus propias adivinanzas, ¿no? Entonces esto hace que el estudiante desarrolle aquella capacidad de análisis, ¿no? De reflexión y de deducción principalmente, ¿no? Para elaborar nuevas adivinanzas. Una herramienta tecnológica que también nos ayuda, ¿no? Nos ayuda bastante a trabajar las adivinanzas es el Live Worksheet, ¿no?
Entonces en esta página tenemos de esta manera nuestras adivinanzas, ¿no? Entonces, y ya por un lado tenemos el párrafo que describe el cuerpo geométrico, ¿no? En los ejemplos, y lo que tenemos que hacer es enlazar con una línea la respuesta en este caso, que estaría en forma de imagen, ¿no? Entonces, como vemos, dice la instrucción: une cada adivinanza con su respuesta. Entonces el texto con la imagen debemos unir, ¿no? La primera dice: todas mis caras son cuadradas, tengo 12 aristas y 8 vértices, ¿no? ¿A cuál corresponde? ¿No? ¿A cuál corresponde esas características o esa adivinanza? Entonces buscamos aquella imagen que corresponde a esas características, enlazamos con una línea, ¿no? Otra dice: me parezco mucho a una caja, ¿no? Una caja con 2 caras cuadradas y 4 rectangulares. Entonces vamos buscando cuál será su solución. Entonces en esta página encontramos justamente esa actividad de adivinanzas, ¿no? Bueno, ya pasando a otro tipo de actividades, tenemos el uso de fichas, ¿no? El uso de fichas, explorando figuras geométricas en movimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es desarrollar el pensamiento lógico geométrico mediante reconocimiento, clasificación y comprensión de figuras geométricas. Entonces vamos a hacer el estudio de las características de las figuras geométricas. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Figuras de cuerpos geométricos impresos, tarjetas con las consignas, láminas de cuerpos geométricos impresos, etc., ¿no? Entonces ahí el material. El desarrollo. ¿Cómo se lleva adelante esta actividad? Se distribuye en el suelo las figuras, repartiéndolas entre colores, formas y tamaños. Los estudiantes deberán ubicarse en la figura correspondiente según la consigna dada. Se puede jugar en 2 grupos, uno en quien dé las consignas y el otro que cumpla con el recorrido. Luego se intercambian papeles, ¿no? Entonces esta actividad se puede hacer en grupos, ¿no? Donde un grupo da las instrucciones y el otro grupo sigue esas consignas, ¿no? Entonces esta actividad se puede realizar en grupo y tenemos que elaborar previamente las fichas, ¿no? Las figuras, las tarjetas con las consignas correspondientes, ¿no? Como vemos ahí en la parte inferior izquierda, ¿no? Tenemos algunas fichas. Por ejemplo, dice rombo rojo pequeño. Entonces buscaremos esa figura que corresponde a rombo rojo pequeño, ¿no? Entonces de esa forma buscamos y vamos consiguiendo de acuerdo a las fichas que obtengamos. Esta actividad también es bastante dinámica, donde podemos trabajar con los niños y utilizando el espacio que tengamos en el aula, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, vamos trazando, vamos colocando las figuras geométricas en el piso, en el muro, de acuerdo a las características de nuestra aula. Podemos utilizarlas y vamos realizando esta actividad con los niños, ¿no? Es muy dinámico, bastante actividad donde los niños van a participar reconociendo las figuras por el color, por el tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Otra actividad también es el juego de lógica, ¿no? O rompecabezas también. Sabemos que los rompecabezas son actividades que hace que los estudiantes vayan a desarrollar esa capacidad de deducción, de razonamiento, para poder unir una pieza con otra, ¿no? Entonces esta actividad
se basa principalmente en eso, ¿no? En conseguir completar el cuadro a partir de las fichas que tenemos, ¿no? En desorden. Entonces vamos a ir buscando qué ficha está junto a otra para poder completar este rompecabezas, ¿no? Entonces esta actividad también es bastante fácil de elaborar, una lámina impresa, recortada, y podemos distribuir a los estudiantes para que puedan trabajar lo que es este orden lógico, ¿no? Para armar el rompecabezas. Otro juego también es el bingo, ¿no? De figuras geométricas, donde tenemos una ruleta y las fichas correspondientes que repartimos a los estudiantes, y el estudiante que pueda completar su tarjeta, entonces va a ir ganando, ¿no? A partir de hacer girar la ruleta y encontrar la ficha en la que marca la flecha, entonces esa va a ir marcándose en el tablero de cada estudiante, ¿no? Otro juego también es el uso de triángulos, ¿no? El triángulo isósceles en este caso, ¿no? El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Se busca que los niños construyan, ¿no? Ágilmente diferentes figuras geométricas haciendo uso de los 4 triángulos isósceles. En este caso nosotros proporcionamos, ¿no? Los 4 triángulos isósceles con los cuales los estudiantes podrán armar figuras geométricas, ¿no? Entonces, ¿qué figuras geométricas pudieran armar con esas 4 piezas de triángulos isósceles, ¿no? Entonces es una actividad también dinámica, como el rompecabezas, ¿no? O como el Tangram, también un juego conocido del uso de figuras geométricas, pero en este caso estamos utilizando 4 triángulos isósceles. También tenemos actividad para los primeros años de escolaridad de pintado, reconocimiento de figuras, de cuerpos geométricos, ¿no? Entonces esta actividad la tenemos en el internet, plantillas descargables, ¿no? Entonces acá tenemos en esta página estas plantillas que pueden ser descargados e impresos también, ¿no? Impresos para que los niños puedan trabajar en ellos, ¿no? Entonces son láminas que tenemos en la página de internet para poderlos descargar, imprimir y utilizar directamente. Bueno, entrando ya a la resolución de problemas, ¿no? Entonces habíamos mencionado que la resolución de problemas es una actividad bastante interesante para que el estudiante desarrolle esa capacidad de pensamiento lógico, esa capacidad de razonar, esa capacidad de deducir, encontrar una solución, ¿no? Al problema. Entonces en matemática planteamos bastantes problemas, ¿no? En este caso vamos a enfocarnos en la geometría. Dentro de la geometría tenemos diferentes tipos de problemas que se le puede plantear a los estudiantes, ¿no? Uno de ellos es los problemas de desarrollo, ¿no? Problemas de desarrollo que tenemos en la parte derecha, ¿no? La imagen en color azul, y en la parte izquierda ya la formación del cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de qué figura o de qué desarrollo podemos conseguir ese cuerpo geométrico, ¿no? Entonces lo que hacemos es buscar la solución, y una vez que encontremos la solución enlazamos con una línea, ¿no? Entonces este tipo de problemas es de análisis, visualización, reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos, ¿no? Al lado derecho también tenemos en color verde similar a actividad, ¿no? Actividad o problema de relacionamiento, ¿no? De figuras geométricas. Entonces acá tenemos un desorden
o un orden adecuado de estas figuras geométricas, y en la parte derecha tenemos la que se parezca, ¿no? Las figuras que se parezcan. Entonces debemos buscarlas, enlazarlas para determinar cuál es esa formación que tenemos. Otro tipo de problemas son los bloques, donde también hacen que los estudiantes puedan analizar, ¿no?, aquellos cubos que están en ese bloque, ¿no?, o en esos bloques, la cantidad de cubos que están en los bloques. Algunos son fáciles de resolver porque podemos contarlos simplemente y tenemos el número de cubos en ese bloque. Pero hay otros que son un tanto más complejos porque muchos de los cubos no se ven, ¿no?, pero están ahí porque están detrás de otros cubos, ¿no? Entonces eso simplemente por deducción vamos a ir encontrando la cantidad de cubos en cada bloque, ¿no? Por otro lado, también tenemos cuerpos geométricos. A partir de una descripción del cuerpo geométrico que nosotros le demos, entonces vamos a poder encontrar aquella solución a ese cuerpo geométrico, ¿no?, a sus características. Otro problema también que se plantea en matemática y en geometría es la simetría, ¿no?, el poder determinar simetrías en las diferentes figuras geométricas. Hace que nosotros podamos trabajar esa capacidad de razonamiento, esa capacidad de deducción, esa capacidad de encontrar una solución al problema, ¿no? En este caso, el tipo de problema es de simetría. A partir de un trazo en la figura, debemos encontrar simetría, ¿no? Pero el trazo tiene que partir de un eje, ¿no? El eje, entonces tomamos en cuenta uno de los vértices, ¿no?, uno de los vértices de la figura geométrica. Entonces, con ese eje vamos a poder trazar una línea que pueda determinar la simetría, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el pentágono. Dice, ¿no?, la figura 1, el pentágono, que tiene 5 ejes simétricos. Entonces vamos a ir viendo dónde encontramos esos ejes simétricos, ¿no? ¿Dónde encontramos esos ejes simétricos? Decíamos, ¿no?, partimos del vértice, hacemos un trazo, y podemos ver que obtenemos simetría, ¿no? Simetría hacemos, o tenemos ese concepto de simetría que tanto el lado derecho como el lado izquierdo tienen que ser iguales, ¿no? Entonces de esa deducción podemos trazar este eje que es simétrico. ¿Por qué? Porque tenemos tanto a la derecha y a la izquierda ambas figuras iguales, ¿no? Entonces otro trazo también, ¿no?, de este vértice, ¿no?, obtenemos simetría. Otro trazo, ¿no?, tenemos acá, y otro de acá, de este vértice, y por último este vértice, ¿no? Entonces he podido hacer 5 trazos obteniendo simetría en esa figura geométrica, ¿no? Entonces tengo acá la figura 1, tiene 5 ejes simétricos. Entonces de esa forma voy a ir completando el resto, ¿no?, el resto de las figuras. La figura 2, ¿cuántos ejes simétricos tiene?, ¿no? Entonces tengo que ver siempre la posibilidad de encontrar igualdad en la derecha, izquierda ¿no?, de la figura geométrica que vaya a trazar. Otro tipo de problemas es el reconocimiento de características de los cuerpos geométricos, ¿no? Entonces acá tengo imágenes de los cuerpos geométricos y
tengo que ir a reconocer estas características, como la cantidad de caras, cantidad de aristas, cantidad de vértices en cada una de los cuerpos geométricos, ¿no?, que tenemos en la parte de abajo como imagen, ¿no? Entonces, como ejemplo, tengo el cubo que tiene 6 caras, tiene 12 aristas y tiene 8 vértices, ¿no? Entonces eso fácilmente puedo identificar viendo y analizando en la imagen que tengo debajo, ¿no? Lo mismo para el prisma, ¿no? Entonces voy a ir registrando aquellas características que me pide, como número de caras, número de aristas, número de vértices, ¿no? Para la pirámide, cono, cilindro, esfera, octaedro, dodecaedro, es la misma actividad. Otro tipo de problemas también es el uso de ángulos, ¿no? Ángulos que encontramos en las diferentes figuras geométricas, ¿no? Entonces tenemos algunas características generales, ¿no?, como principios de la geometría en cuestión de ángulos. Por ejemplo, la primera dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. Esto se cumple, ¿no? Esto se cumple ¿por qué? Porque en todos los triángulos la suma de los ángulos internos es siempre 180 grados. Entonces, como vemos en el ejemplo, los ángulos alfa, beta, gamma suman 180 grados, ¿no? Entonces esto se puede verificar haciendo la práctica, que realmente estos ángulos, la suma de estos tres ángulos, vamos a obtener 180 grados, ¿no? Otro principio que dice la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero siempre es 360 grados. También, ¿no?, de los cuadriláteros, en este caso del cuadrado, del rectángulo, del rombo, la suma de sus ángulos internos es siempre 360 grados. De la misma forma, haciendo la comprobación con la medición de cualquiera de estas figuras geométricas que he mencionado, vamos a obtener ese resultado, ¿no? Otra característica también en este caso para los polígonos regulares, ¿no? Polígonos regulares. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera es de dos ángulos rectos, ¿no?, multiplicado por el número de triángulos en que se descompone el polígono. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 180 grados por la cantidad de triángulos que podemos descomponer el polígono, ¿no? En este caso, acá tenemos un heptágono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono, ¿no? Un hexágono. ¿En cuántos triángulos puedo dividir ese hexágono, ¿no? Entonces, hago los trazos correspondientes. Un triángulo, 2, ¿no? Bueno, en esta cantidad de triángulos puedo dividirlos. 1, 2, 3 y 4, ¿no? 4 triángulos es la cantidad máxima que se puede dividir este polígono, este hexágono, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar por 180 y vamos a tener la suma de los ángulos internos de esta figura geométrica que es el hexágono, ¿no? Entonces este principio también se cumple. ¿Por qué? Porque en todas las figuras geométricas, en todos los polígonos, se cumple este principio, ¿no? Entonces en eso consiste, ¿no?, de comprobar que el principio se cumpla. Si se cumple, entonces este principio está correcto. Bueno, la misma actividad, pero utilizando un material concreto, en este caso un reloj, ¿no? Un reloj donde tenemos las manecillas que van a dar la posibilidad de formar un ángulo, ¿no? En este caso, en el primero,
la manecilla del segundero con la del minutero están formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Lo que hacemos es, lo que nos pide es encontrar este ángulo que mide, ¿no? El minutero con el horero, ¿no? Entonces podemos encontrar también ese ángulo a partir de estos ángulos conocidos, ¿no? O también utilizando la medición, ¿no? Entonces con un transportador podemos medir esta distancia del ángulo, ¿no? Entonces y poder determinar la respuesta. Entonces acá en el ejemplo 2 también, el ejemplo 3 de la misma forma, determinar el ángulo entre las manecillas del reloj. Otra actividad de problemas también es la cantidad de diagonales, ¿no? Dentro de los polígonos. Tenemos diferentes polígonos y lo que necesitamos es encontrar la cantidad de diagonales, ¿no? ¿A qué se refiere una diagonal? Es un trazo entre vértices no consecutivos, ¿no? ¿A qué me refiero? Es similar a la simetría, pero en este caso el trazo es entre vértices, ¿no? Entonces para el cuadrado tengo este trazo de un vértice a otro, ¿no? Entonces, ¿cuántos trazos he podido realizar? 2 trazos, ¿no? Entonces el cuadrado tiene 2 diagonales. Rectángulo, de la misma forma, ¿no? Voy a trazar entre los vértices no consecutivos y tengo también dos diagonales que puedo trazar, ¿no? Entonces, y así sucesivamente de los diferentes polígonos, ¿no? Del pentágono, cuántas diagonales puedo trazar. Entonces, lo que tengo que ver es que los trazos no sean de vértices consecutivos, eso principalmente, ¿no? Ya tracé 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces un pentágono tiene 5 diagonales, ¿no? Entonces 5 trazos de diagonales, sin tomar en cuenta si son simétricos o no la figura, ¿no? Entonces esto es solamente el trazo de diagonales, y así sucesivamente voy a trazar de los demás, ¿no? De los demás polígonos. Entonces, como ven, mientras más vértices tenga el polígono, entonces tengo más diagonales, ¿no? La cantidad de diagonales dependerá de la cantidad de vértices que tenga el polígono, ¿no? Entonces depende mucho de la cantidad de vértices, ¿no? Entonces los trazos son de esta manera, ¿no? En todos los polígonos. Otro tipo de problemas también es el uso de los palitos de fósforo, ¿no? Los palitos de fósforo que vamos a tener la formación de las figuras geométricas y a los cuales quitando o agregando vamos a obtener otra figura geométrica dependiendo de la instrucción, ¿no? Que se pida. Por ejemplo, el primero dice: ¿cuántos palitos como mínimo deben quitar para tener solo 2 cuadrados? ¿No? Entonces acá tengo cuántos palitos puedo quitar para obtener 2 cuadrados, ¿no? Como mínimo, dice, ¿no? Entonces iré retirando algunos palitos y voy viendo, ¿no? Si ya tengo la figura que me pide, en este caso 2 cuadrados, ¿no? Entonces puedo quitar 1, 2 y tengo 3 cuadrados, ¿no? Entonces tengo que quitar otros 2, puedo quitar estos 2, entonces 4 palitos estoy quitando para obtener 2 cuadrados. Entonces esa será la mínima. Entonces si esa es la mínima, marco la respuesta, ¿no? Entonces de esa forma voy completando resolviendo los problemas con palitos de fósforo, ¿no? Entonces la actividad simplemente es quitar, agregar, ¿no? Mover, ¿no? Entonces los palitos de fósforo. Otro tipo de problemas también es el poder determinar el perímetro y el área, ¿no? De figuras
en este caso pintadas, ¿no? De figuras pintadas en diferentes formaciones, ¿no? Entonces algunos más sencillos que otros, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es el uso de los datos que tengo ahí, ¿no? Entonces el dato que tengo en la figura es que cada cuadradito es de dimensión 1 por 1, ¿no? 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces con ese dato puedo ir encontrando los perímetros y las áreas de cada una de esas figuras, ¿no? Entonces lo único que hago es analizar la figura y si puedo transponer esa figura y formar en otra conocida, entonces la puedo hacer, ¿no? Para que no sea muy complicado, especialmente al determinar áreas, ¿no? Entonces al determinar áreas de figuras conocidas es mucho más sencillo que de algunas figuras un tanto complejas, ¿no? Entonces eso es muy importante. También otro tipo de problemas son las que son aplicadas a la vida cotidiana, ¿no? En cuestión de figuras geométricas, cuerpos geométricos, tenemos por ejemplo el reparto de espacios de terreno, ¿no? Entonces cuando tenemos el reparto de espacios de terreno y queremos que estos espacios sean de la misma dimensión o de la misma formación, etcétera, etcétera, entonces debemos tomar en cuenta el conocimiento geométrico, ¿no? El conocimiento geométrico que nos puede ayudar para poder hacer esta distribución, ¿no? Como en este caso nos dice, ¿no? Entonces el problema dice cómo debe dividirse el terreno tal que cada hijo recibe la misma o el mismo tamaño y forma del terreno. Entonces acá nos pide que debemos dividir este terreno en color amarillo en la misma dimensión y también la misma forma, ¿no? Entonces ya está resuelto. Entonces esa es la distribución adecuada, ¿no? Para poder distribuir ese espacio en la cantidad de hijos, en este caso 5, ¿no? Entonces de esta forma se va trabajando la geometría en situaciones cotidianas también. Otro tipo de problemas es cuando tenemos figuras o formas geométricas combinadas, ¿no? Cuando tenemos formas o figuras geométricas combinadas, por lo general el estudiante tiende a complicarse, ¿no? Porque por un lado tiene una figura conocida y otra que está unida a otra, entonces hace que esa sea muy compleja. Pero si trabajamos de una forma adecuada, por ejemplo dividiendo y calculando por partes, entonces este problema se hace mucho más sencillo, ¿no? Entonces es muy importante el poder trabajar, dividir la figura o la forma geométrica en aquellas conocidas para hacer los cálculos, entonces facilita el poder resolver problemas, ¿no? Y por último, ¿no? Tenemos ese tipo de problemas de áreas sombreadas, ¿no? Áreas sombreadas que por lo general a los estudiantes se les complica porque tenemos figuras geométricas dentro de otras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hace que el estudiante lo vea muy complicado. Sin embargo, este tipo de problemas, como el anterior, es muy sencillo de resolver. Lo único que hacemos es hacer los cálculos por separado, ¿no? Hacer los cálculos por separado me va a ayudar a poder determinar rápidamente aquel área que está sombreada, ¿no? Cualquiera de los ejemplos, de los 3 ejemplos que tengo acá, se resuelve de la misma forma, ¿no? Calculamos el área que está por fuera y aparte calculamos el área que está dentro. Y una vez que tengamos esas dos áreas, lo único que hacemos es una resta para poder determinar el área que está sombreada, ¿no?
Bueno, hasta aquí entonces hemos podido analizar la unidad temática número 3 del módulo número 4, el tema geometría a partir de la resolución de problemas. Hemos podido apreciar que tenemos diferentes tipos de problemas con geometría, tomando en cuenta cada característica que tienen las figuras geométricas y los cuerpos geométricos. Lo que tenemos que realizar ahora es poder hacer la práctica con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, mientras más tengamos la práctica, vamos a ser mucho más hábiles en la resolución de problemas. No sé si hay preguntas, alguna duda al respecto.